Lo primero, buenas tardes a todos y a todas, y agradecer a la Cámara de Propiedad Urbana y a la Nueva Crónica la colaboración en la organización de estas jornadas. También, como ha comentado Luis Ángel, con la colaboración y la participación de la Junta de Castilla y León. Ya estuvo en la anterior jornada que se hizo el día 24 la Directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, María Pardo, y el día 22 finalizarán este ciclo de conferencias, estas jornadas, con la presencia del Director General de Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Francisco Javier Martín Ramiro. Con estas jornadas lo que queremos hacer es trasladar a la ciudadanía en general, pero también queremos trasladar sobre todo a los sectores más afectados o agentes económicos y sociales más afectados, las subvenciones que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía en las diferentes administraciones para la rehabilitación de la vivienda, de la edificación residencial. Para nosotros es importante celebrar estas jornadas porque entendemos que es necesario trasladar al mayor número posible de personas la existencia de estas subvenciones para que las trasladen a los destinatarios finales y de esta manera conseguir una serie de objetivos que para nosotros son importantes, ¿no? En primer lugar, el impulso de la actividad económica, fundamentalmente en el sector de la construcción, pero también en otras actividades que estén relacionadas con la mejora de la eficiencia energética en los edificios residenciales. Un segundo objetivo evidente es la consecución de un ahorro en el consumo energético de los particulares en sus viviendas, y también dentro de estas subvenciones hay partidas específicas para mejorar la habitabilidad de las residencias y de las viviendas. Y el tercer objetivo fundamental para nosotros es la consecuencia del anterior, es la reducción de la emisión de gases contaminantes y de esta forma contribuir a la lucha contra el cambio climático y mejorar el medio ambiente en nuestra ciudad. Estas subvenciones a las que me voy a referir tienen su origen en la solicitud de fondos Next Generation que ha efectuado el Gobierno central a Europa dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya regulación se efectúa en el Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social en el marco de este plan. Estos programas, o esta solicitud del Gobierno central a Europa de estos fondos, responden a una necesidad que yo creo que todos tenemos muy presentes en nuestro país, que el parque de edificación ya es muy antiguo y tenemos los retos europeos, tenemos que alcanzar retos de sostenibilidad europeos, ¿no? Las principales características que posee este parque edificatorio en nuestro país se resumen en que en cerca del 45% de los edificios, de la totalidad de los edificios, su construcción es anterior a 1980, un porcentaje que se eleva hasta el 50% en el caso de la vivienda de uso residencial, de los edificios de uso residencial, llegando a alcanzar una cifra de 9.700.000 viviendas aproximadamente. Dentro de estos fondos existen varias escalas de actuación y subvenciones. Unas que son gestionadas directamente por las comunidades autónomas una vez que han sido otorgadas por parte del Gobierno central, que fueron a las que se refirió en la pasada charla la Directora General María Pardo, son las de la rehabilitación a nivel de vivienda y edificios. Y luego otro tercer nivel o tercera escala sería la rehabilitación a nivel de barrio, que en este caso los fondos son otorgados por parte una vez obtenidos evidentemente dentro de las subvenciones europeas, son otorgados por el Gobierno central a las diferentes comunidades autónomas para luego su distribución a las entidades locales. Estas subvenciones se refieren como he dicho anteriormente, a entornos residenciales a nivel de barrio. Estos programas se denominan ahora entornos residenciales de rehabilitación programada y es lo que anteriormente conocíamos como ARUS, ¿no? ARUS, o áreas de regeneración urbana. En este caso, como he dicho anteriormente, el Gobierno otorga a la comunidad autónoma una serie de fondos y de subvenciones que son las que se repartirán por parte de la comunidad autónoma entre las entidades locales que se adhieran a la solicitud de este tipo de rehabilitación a nivel de barrio. En principio, la Junta de Castilla y León ha obtenido en un primer reparto que ha hecho el Gobierno en función del número de viviendas existentes en cada comunidad autónoma, en una primera fase una cifra de 18.700.000 euros que sería ampliable hasta los 48.400.000 euros, 48.400.000 euros. Estos fondos serán gestionados por
por las comunidades, por las entidades locales, y desde el Ayuntamiento de León ya hemos efectuado la presentación de una solicitud a estos fondos, que lleva es para rehabilitación de vivienda, pero también lleva un componente de rehabilitación urbana de los barrios en el norte de la ciudad. Esta solicitud es una solicitud ambiciosa, la hemos elaborado por parte de los técnicos municipales y se ha cifrado en un importe de la subvención de 27 millones de euros, que incluye la rehabilitación de vivienda, la regeneración urbana en el entorno afectado y la gestión de la ventanilla única a través de una oficina de vivienda que gestionaría el ILRUT para la gestión de las diferentes solicitudes. El programa, que se denominaría Entorno Residencial de Rehabilitación Programada León Norte, incluye a 14.445 viviendas que están distribuidas en 2.094 edificios residenciales. Se ha hecho coincidir con el ámbito del programa EDUSI León Norte, que propone la revitalización del ámbito, pero en este caso no se incluyen dentro de estas subvenciones del programa EDUSI las actuaciones en materia de vivienda. Y de esta manera, junto con el programa de rehabilitación a nivel de barrio y el EDUSI, pretendemos conseguir un mayor desarrollo social y económico de esta zona. Los barrios que estarían incluidos dentro de estas actuaciones son los mismos que de la EDUSI, que son La Inmaculada, La Asunción, Cantamilanos, Las Ventas, San Esteban y San Mamés. Al tratarse de un ámbito de grandes dimensiones, son 226 hectáreas, me parece recordar lo que es exactamente el entorno de la EDUSI, se han delimitado un total de 9 áreas de rehabilitación preferente, que son las que vemos en esta diapositiva, os intuyen un poquito. Y estas son ámbitos ya más concretos y perfectamente identificables en el territorio de León Norte, donde se agruparán preferentemente los edificios y viviendas que serán objeto de rehabilitación con cargo al entorno residencial de rehabilitación programada. Estas 9 áreas suponen una superficie de 107.788 metros cuadrados e incluyen un total de 3.341 viviendas, que estarían en 562 edificios residenciales, de los cuales 245 son viviendas unifamiliares y 317 responden a la tipología de colectiva. También hay que señalar que dentro de estas actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana también hay otras líneas de actuación que estarían destinadas a la retirada de materiales de amianto en las edificaciones en las que se actuara. En este caso, se estima que dentro de estas 9 áreas de regeneración preferente hay un total de 57 edificios que tendrían, bien en la cubierta o bien en sus instalaciones, este material de amianto. Dentro de estas áreas de rehabilitación preferente, que como he señalado anteriormente son más de 3.000 viviendas, se espera que se puedan acceder a las subvenciones. Lo que hemos solicitado es una actuación sobre un total de 1.025 viviendas aproximadamente, que serían un tercio de las que están incluidas dentro del ámbito objetivo de la actuación. Se recogerían en 172 edificios, 75 de ellos unifamiliares y 97 serían de carácter colectivo. Y aquí en este caso también se consideraría que de estos 57 edificios que hemos señalado anteriormente que tendrían amianto, estaríamos hablando que 18 de ellos podrían estar acogidos dentro de esta subvención. De todas formas, en este programa se favorecerá la intervención, en principio, sobre las viviendas que están incluidas dentro de este censo de las 3.341 viviendas. Sin embargo, sin perjuicio de que si no se agotaran los fondos disponibles con ellas, se podrían acceder a estas ayudas otras viviendas que estuvieran incluidas en el entorno. Así, dentro de estas áreas de rehabilitación preferente, pues hay 2 áreas que corresponden al área 1 y el área 2, que serían San Mamés, con un total de 1.130 viviendas, el área número 3, que es La Inmaculada, con 149, Cantamilanos, 125 viviendas, La Asunción contaría con 479, en el barrio de San Esteban ya serían 676, y las 3 últimas áreas, las 7, 8 y 9, corresponden al barrio de Las Ventas, en las cuales nos encontraríamos con 648 viviendas que podrían ser objeto de estas subvenciones. Por otra parte, también quiero recordar aquí en este momento que el programa EDUSI, que es Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que estamos desplegando en estos mismos barrios, busca la consecución de 4 objetivos temáticos que son los que se comprenden dentro de nuestro ámbito de actuación, que son el mejorar los usos y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación, así como mejorar el acceso a las mismas,
Un segundo objetivo sería conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia en la utilización de los recursos. Un tercer objetivo, promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Y el cuarto objetivo sería una economía baja en carbono. En cuanto a este último objetivo, desde el Ayuntamiento hemos ya actuado en varios equipamientos públicos del entorno EDUSI, que serían la Residencia de Personas Mayores Virgen del Camino, el pabellón de San Esteban y el pabellón también de Ventas Oestes, en los cuales ya hemos conseguido una mejora en su eficiencia energética. Ahora, con la inclusión conjunta de estos barrios en el entorno residencial de rehabilitación programada, seguimos avanzando en conseguir mayores objetivos, mayores grados de consecución de objetivos, en especial de una economía baja en carbono, ya que, puesto que a las actuaciones que se están realizando en los equipamientos públicos conseguiríamos incrementar sustancialmente el ahorro energético en los equipamientos residenciales. Pero también se conseguiría mejorar el objetivo de promover la eficiencia en la utilización de los recursos, y también es muy importante en estas zonas el promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza, ya que además en este tipo de subvenciones, y luego lo comentaré un poquito más en detalle, en el caso de que existieran ciertas personas que se quisieran acoger a estas subvenciones y estuvieran en un caso de vulnerabilidad económica, las subvenciones podrían ser objeto de llegar hasta el 100% de la aportación que debería hacer la persona en cuestión. ¿Y por qué hemos elegido estos barrios del norte de la ciudad? Pues el programa EDUSI ya se implantó en estos barrios como consecuencia de la existencia de unos indicadores que determinaban que era necesario hacer una mayor inversión para regenerar y recuperar estos barrios. Fundamentalmente, estos parámetros que aconsejan seguir incidiendo en la inversión en estos barrios es que los mismos tienen una pérdida de población muy superior a lo que es la media de la ciudad, el envejecimiento de la población también es mayor en estos barrios, también poseen una tasa de desempleo más elevada que en la media de nuestra ciudad, y por último también la antigüedad de sus edificaciones, con lo cual es más fácil poder acceder a estas subvenciones, puesto que se cumplen unos criterios de vulnerabilidad importantes dentro de la zona objeto de actuación. Bueno, pasando a lo que es en el entorno de rehabilitación, el entorno residencial de rehabilitación programada, León Norte, la propuesta de actuación tiene tres vertientes fundamentales en conjunto. La más importante, que es la rehabilitación de las viviendas, una segunda, que sería la reurbanización de espacios exteriores, y otra, que sería la gestión del procedimiento de solicitud de las ayudas a través de una ventanilla única, que tienen diferentes grados de subvención. En principio, para la rehabilitación de las viviendas estarían destinados, el total del importe son 31.745.000 euros. Esto es una solicitud que ha hecho, quiero aclararlo, ¿no? Es una solicitud que ha hecho el Ayuntamiento por este importe, este es nuestro proyecto. Evidentemente, si tuviera que cubrir la Junta de Castilla y León con los fondos que le han dado en una primera fase, sería imposible, con lo cual lo que entendemos es que habrá que ir abordando diferentes fases en función de los diferentes fondos que nos vayan otorgando la comunidad autónoma. Pero bueno, pasando al detalle de lo que es el proyecto total, la solicitud que hemos hecho ya está presentada ante la Junta de Castilla y León. En rehabilitación de viviendas habría un importe de 27.634.750 euros, de los cuales habría dos partes que serían de aportación por parte de la Administración. 22.151.000 euros, que serían para la rehabilitación propiamente dicha, y luego también, lo que comenté anteriormente, las ayudas de vulnerabilidad económica, que en este caso estiman los técnicos municipales y los redactores del proyecto, que podría afectar hasta un 10% de los beneficiarios de los programas. En este caso hablaríamos de 545.700 euros. Y por último, la aportación que tendrían que hacer los vecinos sería de 4.938.000. En cuanto a la reurbanización de espacios exteriores, el Real Decreto que regula, el 853/2021, que regula estas ayudas, establece que como máximo se puede destinar una cantidad que sea igual al 15% de la cantidad que se aporta a la Administración para la rehabilitación de viviendas. En este caso sería un 15% de 22.151.000 euros, y estaríamos hablando de que podríamos tener unos proyectos de reurbanización por un importe de 3.290.000 euros. Y por último, también el programa de subvención de gestión y ventanilla única, que cuenta con 820.000 euros, que son de la aportación que también determina el citado Real Decreto,
de 800 euros fijos por cada una de las viviendas que se acojan al programa de ayudas. En este caso, al ser 1025, estimamos que podemos llegar a las 820.000 euros de ayuda para este concepto. Con lo cual, el total subvencionado serían 26.896.950 euros. A ver. Anterior. En cuanto al coste de las inversiones que se pueden hacer, como he señalado anteriormente, en la intervención en las edificaciones residenciales, el presupuesto total que se ha calculado son de 27.634.700 euros, que se destinaría, como dije anteriormente, a la rehabilitación de unas 1.025 viviendas. Las categorías a nivel de propuesta de intervención sobre esta edificación serían de cuatro tipos. La intervención en materia de eficiencia energética, la adecuación funcional, accesibilidad, habitabilidad, adecuación estructural y urbanización interior. En este ejemplo que tenemos, que es una vivienda que han hecho un estudio dentro de un edificio real, dentro de uno de los barrios que están sujetos al entorno, en un edificio de viviendas, se establecen aquí las cantidades que serían aconsejables hacer en este proyecto como máximo, ¿no? Aquí estamos hablando de la mayor parte de la inversión se haría en eficiencia energética, lo que es lógico, puesto que las subvenciones están vinculadas, el importe de las mismas, a conseguir un grado de ahorro en el consumo energético. También en accesibilidad habría una partida importante, y el resto ya son dos partidas más pequeñitas, que son adecuación estructural y urbanización interior, a los que habría que sumar, evidentemente, pues esto sería el presupuesto de ejecución material. Habría que incorporar los gastos generales, el beneficio industrial, los IVAs correspondientes, los honorarios, y nos daría un total para un edificio de 10 viviendas de 267.500 euros, con lo cual el coste por vivienda sería de 26.750, y la parte subvencionable, luego lo veremos a continuación cuáles son las subvenciones, las ayudas que se pueden obtener. La subvención máxima serían 21.400 euros, con lo cual la aportación del vecino nos encontraríamos que estábamos hablando de 5.350 euros. En este caso, los particulares con esta contribución entendemos que tienen un ahorro importante, porque la mejora energética va a ser importante al hablar de ahorros superiores al 60%, mayor confort, un ahorro en calefacción importante, y aparte también obtendrían una revalorización de su inmueble por un coste bastante asequible, entendiendo además que también, comentaré a posteriori, las ayudas, no solamente la subvención, sino que también en este tipo de subvenciones ya se contemplan bonificaciones por parte en el impuesto sobre la renta de aquellas cantidades destinadas a la mejora de la eficiencia energética. En este caso, sería un ejemplo de la cantidad que sería subvencionada por vivienda, donde se incluirían los 21.400 euros y un poquito su desglose. En cuanto a las intervenciones subvencionables, como ya dije anteriormente, son la mejora del comportamiento energético del edificio fundamentalmente, la mejora de la accesibilidad y también la mejora en materia de habitabilidad. Son las partidas más importantes a las que habría que referirse. Tiene especial interés la mejora de la eficiencia energética, en particular en cuanto al aislamiento térmico, fomentando intervenciones en mejora de la envolvente que reduzcan la demanda energética, la supresión de barreras arquitectónicas y la adecuación de edificios y viviendas, tanto en espacios comunes, a las necesidades fundamentalmente también de las personas mayores y personas que tengan ciertas discapacidades, y la recuperación de los valores urbanísticos y arquitectónicos. En todo caso, quien decide las actuaciones que se deben proponer son las propias comunidades de vecinos, que harán el proyecto que ellos consideren más adecuado y que se adapte, claro, evidentemente, a la consecución de los objetivos de ahorro energético que estén establecidos. En cuanto a las acciones subvencionables en cada uno de estos apartados que he señalado anteriormente, aquí hay una relación que son a título de ejemplo, no está cerrado, sino que a título de ejemplo son actuaciones en materia de eficiencia energética, fundamentalmente con el objetivo de reducir el consumo de energía primaria no renovable y del ahorro en la demanda anual global de la calefacción y refrigeración, que es lo que establece el Real Decreto 853.
con carácter de medidas pasivo, como sería el aislamiento de la envolvente, aumentando el espesor de la fachada, reduciendo el coeficiente de transmitancia térmica del cerramiento, también aislamiento de la cubierta, sustitución de carpinterías, vidrios y cajones de persianas por otros más eficientes, relleno de cámara de aire con aislamiento insuflado, instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas y también la instalación de detectores de presencia para la iluminación en zonas comunes, así como la sustitución de luminarias y fluorescentes, también en zonas comunes, por luces LED. Y también otra de las actuaciones que serían subvencionables sería la sustitución de calderas de combustible fósil por otras de combustible sostenible. Aquí se quería hacer una precisión, que a veces alguna vez hay un poco de equívoco al respecto, que si se sustituye la caldera de un combustible fósil no renovable por otro que sea también combustible fósil no renovable, aunque tenga una mayor eficiencia energética, no sería objeto de subvención el coste de esa caldera, únicamente sería objeto de subvención si se sustituye por una de energía renovable. O sea, cambiar de gas, gasoil o carbón a biomasa sería subvencionable. En caso de que se cambiara por una caldera de combustible fósil no renovable, lo que sí se tendría en cuenta si hay una mejora en la eficiencia energética y una reducción del consumo energético, sí se contabilizaría a la hora de computar el total del porcentaje de ahorro a fin de determinar la subvención que fuera procedente. También en mejora de accesibilidad, las actuaciones que podrían integrarse también a título de ejemplo serían la adecuación en accesos, zonas comunes, interiores, cajas de escaleras, en todo caso garantizando la accesibilidad universal. También la instalación de ascensores, en este caso podrían ser tanto interiores como exteriores, cuando sea necesario, o bien en la fachada y pudiendo situarse sobre la propia parcela o también, en algún caso, si fuera necesario, sobre el dominio público. En este último caso, quedaría sujeto a justificar que no existe ninguna otra alternativa que permitiera hacerlo dentro de lo que es la propia propiedad del edificio, ¿no? También serían subvencionables la construcción de rampas en zonas comunes con un pendiente inferior al 4% o instalación de salvaescaleras en las escaleras existentes. Y la tercera de las partidas en las cuales se podrían destinar las subvenciones o aplicar sería la mejora en materia de habitabilidad, que, bueno, a título de ejemplo también sería la reparación de humedades, impermeabilización de envolventes o reparación en caso necesario de acabados de fachada, aplacado, mortero, etc. Otra de las cuestiones importantes, también una vez visto las actuaciones que serían subvencionables, es la gestión del programa. Como ya dije anteriormente, el Ayuntamiento de León gestionará este entorno residencial de rehabilitación programada a través de los fondos que le sean otorgados por parte de la comunidad autónoma en función de las solicitudes que puedan hacer las diferentes entidades locales de nuestra comunidad autónoma. Una vez que tengamos esos fondos ya otorgados, nuestra intención es hacer una convocatoria ya de subvenciones por el importe que nos hayan otorgado en una primera fase. Evidentemente, como ya dije, no va a ser los 27 millones, y abrir una convocatoria abierta que iría consumiendo, no tendría un plazo limitado en el tiempo, sino que estaría abierta en función de las solicitudes que se fueran presentando, hasta que se consiguieran consumir todos los fondos que nos hubieran otorgado. Si posteriormente nos asignaran otros fondos, se abriría otra convocatoria, y sí he comentado con los técnicos también, yo creo que es importante que si en una convocatoria hay más peticiones, solicitudes que fondos, aquellas que estén completas y que cumplan requisitos se trasvasarían directamente a una nueva convocatoria. No haría falta volverlas a presentar, sino que habría una especie de lista de espera. En todo caso, señalar que en este caso no hay una concurrencia competitiva para el otorgamiento de las subvenciones, sino que lo que se va a hacer es que se van a ir otorgando a medida de que se vayan presentando. Eso sí, como ya comentamos en la otra jornada, cuando se acabe de presentar la documentación completa. No valdrá el presentar una solicitud y luego ir completando la documentación, sino que realmente aquellas personas, aquellos edificios que hayan aportado toda la documentación entrarán ya para su valoración y acordar la subvención. Bueno, ahora entramos en las partes que yo creo que más interesan al ciudadano de a pie, ¿no? Y realmente son los importes de las ayudas que, como dije anteriormente, están también recogidos en este Real Decreto, y los importes de las ayudas están en función del ahorro
de energía primaria no renovable que se obtenga con la actuación de rehabilitación que se haga sobre el edificio. Entonces, así estamos hablando de diferentes baremos. La primera tendría que ser, para obtener un porcentaje de 40%, ya tendríamos que estar hablando entre un 30 y un 45% de ahorro en el consumo energético de la edificación. En este caso, la cuantía máxima de la ayuda serían 8.100 euros, y también están dentro de las líneas de subvención aquellos locales que se encuentren dentro de las edificaciones que sean objeto de rehabilitación, por la parte que les corresponda en cuanto, por ejemplo, las envolventes o aquellas actuaciones que les correspondan. En este caso, el límite máximo de subvención no está por locales, sino estaría por metros cuadrados de local, y oscila entre los 72 euros por metro cuadrado, que se otorgarían en el caso de que el ahorro energético estuviera entre un 30 y un 45%, y los 192 euros en el caso de que se lograra un ahorro en el consumo energético superior al 60%. Dentro de los parámetros que estamos valorando en este entorno de León Norte, residencial de rehabilitación programada, nos movemos, entendemos que en la edificación colectiva se podría llegar perfectamente al 60%, con lo cual los beneficiarios podrían llegar a un 80% máximo de subvención y llegar a la cuantía máxima que habíamos visto en el ejemplo de 21.400 euros. También hay que señalar que nos encontramos también con el caso de, sobre todo en el barrio de la Inmaculada, la existencia de mucha vivienda unifamiliar, en cuyo caso no es tan sencillo llegar a conseguir estos niveles de ahorro, y a lo mejor estaríamos en unos niveles más pequeños, más inferiores, que no podrían determinar llegar a los grados máximos de subvención. Pero bueno, eso habría que verlo en cada caso concreto, pero bueno, nosotros lo que estamos intentando es que cada una de las edificaciones llegue al máximo nivel posible para conseguir el mayor número de subvención posible. Y luego también otra cuestión que yo creo que también es importante y es novedosa, que son las ventajas en fiscalidad que otorgan el Real Decreto Ley 19/2021 respecto a los antiguos ARUs. Yo creo que aquellas personas que han estado, yo es la primera vez que trabajo con un instrumento urbanístico como este, pero otras personas que ya han estado en otras actuaciones de ese tipo, los beneficiarios se encontraban con la sorpresa de que la subvención que les daban no estaba exenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas, tenía la consideración de incremento patrimonial y tenía la desagradable sorpresa de que una vez al año siguiente tenían que declararla y ya la subvención quedaba reducida bastante, o bien había gente que incluso no teniendo conocimiento de que estaba sujeta se encontraban con sanciones tributarias, ¿no? En este caso ya se establece expresamente que no computan como incremento patrimonial en el IRPF, y también existe una serie de deducciones en el propio impuesto en función de las actuaciones de rehabilitación. Como en el caso de las subvenciones, están vinculadas directamente al logro de la consecución de la eficiencia, de un mayor ahorro en el consumo energético. Así, los porcentajes de deducción van desde un 20% hasta un 60% en función del nivel de reducción en el consumo que se haga, desde un 7% en la demanda de calefacción y refrigeración en la vivienda habitual para obtener un 20% de deducción, hasta un 60% en el caso de la reducción de un 30% en el consumo de energía primaria no renovable, o que se mejore la calificación del edificio hasta las letras A o B en edificios residenciales, con lo cual estaríamos hablando que aquellos edificios colectivos que se acogieran dentro del entorno residencial de rehabilitación programada León Norte, al estar en cualquiera de los dos casos de edificios de viviendas colectivos o de vivienda individual, estarían por encima del 30%, con lo cual se beneficiarían de un 60% de deducción en su impuesto sobre la renta. Entonces, lo que habíamos hablado anteriormente, que era de una actuación de 26.750 euros, subvencionable 21.400, a cargo del particular 5.350, aplicándole el 60% de deducción en el impuesto sobre la renta, el importe efectivo que soportaría el particular por esta actuación sería de 2.140 euros, que es un 8% de la actuación. Creo que la consideración fiscal en este momento mejora sustancialmente lo que eran las anteriores ARUs o ARRUs, ¿no? Y también el propio Real Decreto Ley 19/2021 también establece otra de las cuestiones que tenía problemática a nivel de los acuerdos de las comunidades de propietarios, y en este caso hace una reducción de las mayorías necesarias para acordar las obras de rehabilitación y regeneración, acordando que se podrán ejecutar cuando sean acordadas por la mayoría de propietarios que representen la mayoría de las cuotas de participación en el edificio. Con lo cual creo que
es bastante importante el esfuerzo que se está haciendo desde todas las administraciones para que haya la gente se adhiera a estas subvenciones y las utilice. Creo que realmente son unas condiciones ventajosas que realmente luego solamente ya casi en el ahorro del combustible de un año a lo mejor algunos lo compensarían. Bueno, voy a ir finalizando ya con las... Habíamos hablado de las tres patas que tenía un poquito el programa, que era la rehabilitación de vivienda, y la segunda parte, que era la que hablamos, que estaba destinado un 15% del importe de las subvenciones destinadas a vivienda, es las actuaciones de proyectos de reurbanización, que en este caso hemos hablado de que estaríamos en torno a los 3.300.000 euros para hacer obras de reurbanización dentro del entorno residencial de rehabilitación programada. En este caso hemos presentado, han elaborado los técnicos que elaboraron el proyecto, tres propuestas, ¿no? Son propuestas, proyectos que, bueno, que en principio serían... Uno sería establecer vías peatonales en la calle Portocarrero, favoreciendo la movilidad sostenible y dotando de una zona más peatonal. Ese sería un poquito lo que se debería conseguir. Una segunda actuación sería el impulso a un nuevo parque urbano en la zona del barrio de San Esteban, adyacente a la carretera de Asturias, ¿no? Sería, bueno, un planteamiento de un parque urbano. Y la tercera propuesta es un equipamiento cultural en la calle Peñarcina, en la Asunción, mejorando y valorando haciendo una especie de espacio cultural para la utilización de pequeños eventos a nivel de barrio, ¿no? Con estas actuaciones de reurbanización, lo que queremos complementar son lo que se están llevando a cabo a través de lo que es la estrategia EDUSI y también con fondos Next Generation. En principio, en la estrategia EDUSI estamos haciendo unas actuaciones ya de reurbanización y regeneración de espacios verdes. Actuaciones algunas ya están iniciadas, otras deberían estar ya casi finalizadas y otras están a punto de iniciarse, como son la mejora del Parque de Ángel Barja y la Plaza de Balanzategui, un corredor verde en la avenida de Nocedo, un parque nuevo de nueva creación en Cantamilanos, en la calle Rañadoiro, y la interconexión y ampliación de los parques de San Mamés y de la calle Pizarro en Ventas. También está prevista y está en licitación la reurbanización de las calles Antonio Gaudí y Cantamilanos en este barrio, también una reurbanización de la carretera Asturias a su paso también por el barrio de Cantamilanos, la mejora de accesibilidad de 53 pasos de peatones en el barrio San Esteban, también otras actuaciones en equipamientos públicos, como sería la rehabilitación de las antiguas escuelas de la Inmaculada, que ya hemos puesto en licitación por un importe cercano a los 1.200.000 euros. Y para finalizar me gustaría ya señalar la implicación que nuestro ayuntamiento tiene en la lucha contra el cambio climático. Entonces, me gustaría recordar que León es un ayuntamiento que nuestra ciudad está adherida al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible, y estamos alineados para la consecución de los objetivos de descarbonización europeos, ¿no? Tanto a nivel año 2030 y 2050. Además, en la EDUSI estamos elaborando y en ejecución de este pacto dos documentos fundamentales para mejorar el medio ambiente, que son el PIMUS, Plan Integrado de Movilidad Urbana Sostenible, y el PACES, que es el Plan de Acción Climática y Energía Sostenible, que además en este caso, dentro de un proyecto piloto europeo, estamos haciéndolo de manera conjunta, o sea, de forma conjunta, PIMUS y PACES integrados. También, no solamente, creo que la implicación del Ayuntamiento en cuanto al medio ambiente no solamente es, en este caso sería mejorarlo con el entorno residencial de rehabilitación programada, pero también para la edificación particular, pero la edificación pública estamos haciendo un esfuerzo muy importante, y aquí sí me gustaría agradecer el esfuerzo que están haciendo los técnicos municipales, porque las subvenciones no llueven del cielo, hay que presentar una documentación, hay que elaborarla, hay que estar en los plazos, y yo creo que realmente tengo que agradecer el trabajo que se está haciendo, y ya hemos obtenido diferentes tipos de subvenciones para mejorar la eficiencia energética y rehabilitar edificación pública del ayuntamiento, como recientemente, ya dentro de otro de los proyectos de estas subvenciones, con fondos Next Generation, que es el Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, PIRE. Hemos obtenido recientemente unas subvenciones por importe de casi 6 millones de euros para la rehabilitación y la regeneración del edificio municipal de oficinas de Ordoño II, el número 10, y de una primera fase de rehabilitación en el CHED.
Asimismo, también estamos pendientes de la resolución de una segunda fase de estas subvenciones del PIRE, a las que hemos pedido 8.400.000 euros para mejoras de eficiencia energética en una segunda fase del CHED, en el pabellón de Salvi Barrio Luengo y en las piscinas de La Palomera. Señalar simplemente que estas 5 instalaciones, unas que ya tienen subvención y otras las que están pendientes de que nos las otorguen, consumen el 20% de la energía eléctrica, el consumo energético del Ayuntamiento de León. Solamente estas 5 instalaciones de un total de inmuebles que tenemos, unos 125 me parece. Y por último también señalar que hemos obtenido en otras convocatorias subvenciones que ya también están en ejecución, por ejemplo, basadas en la mejora de eficiencia energética respecto del mercado del Conde Luna, en el cual las actuaciones para la mejora de su eficiencia ascienden a 1.900.000 euros, y también se han obtenido pues, una subvención de 2.400.000 euros, yo creo que es dentro del proyecto Subvenciones REACT-UE, de 2.400.000 euros para el Parque de Bomberos. Simplemente, pues ya hasta aquí la exposición. Sigo diciendo, agradeciendo a los técnicos municipales el trabajo que hacen, porque nosotros impulsamos esto, pero realmente el trabajo es un trabajo arduo, y creo que las cuantías de las subvenciones que estamos recibiendo acreditan que se ha hecho un trabajo muy profesional. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues podéis preguntar, ya creo que lo que queráis.